La curiosa e insólita historia de Yasuke, el primer samurái africano. Hace casi cerca de 500 años, un africano de gran altura llegó a Japón. Este hombre, conocido como Yasuke, se convertiría en el primer extranjero en alcanzar el estatus de guerrero samurái. Yasuke alcanzó el rango de samurái bajo el reinado de Oda Nobunaga, un poderoso señor feudal japonés del siglo XVI, que fue el primero de los tres unificadores de Japón. En 1579, su llegada a Kioto, la capital en esa época, causó tal sensación que la gente se trepaba una encima de la otra para poder verlo, aunque fuera por un segundo, y algunos murieron aplastados en el intento. Cuenta el historiador Lawrence Wycliffe. Al cabo de un año, Yasuke pertenecía a los escalafones más altos de la clase guerrera de Japón, los samurái. Poco tiempo después, el africano hablaba japonés con fluidez y cabalgaba junto a Nobunaga en el campo de batalla. Su altura era de 1,88 metros de altura. Era negro y su piel era como el carbón, dijo uno de sus compañeros, Masuidara Letada, quien lo descubrió en su diario en 1579. La altura promedio de un japonés hombre en 1900 era de 1,57 metros. Por eso Yasuke habría sido más alto que la gran mayoría de los japoneses en el siglo XVI, cuando la gente era por lo general más baja debido a que su nutrición era peor. No hay registros del lugar o fecha de nacimiento de Yasuke. La mayoría de los historiadores creen que era oriundo de Mozambique, pero algunos han sugerido otros países, como Etiopía o Nigeria. Lo que se sabe, no obstante, es que Yasuke llegó a Japón con un jesuita llamado Alessandro Ballinano en un viaje de inspección, y aparece en los registros históricos solo entre 1579 y 1582. Algunos expertos dicen que era un esclavo, pero es difícil saber. Hubiera sido imposible para Yasuke elevarse al rango de samurái en tan solo un año sin una trayectoria de guerrero, dice Desno. Los samuráis suelen empezar su entrenamiento durante la infancia. Yasuke conoció a Nobunaga poco después de su llegada a Japón, quien se interesó por él por su talento para la conversación, dicen los cineastas. Yasuke ya hablaba un poco de japonés y los dos hombres se llevaron bien. Nobunaga se fue encariñando con el guerrero africano y lo trataba como a uno más de su familia. Yasuke pertenecía a un selecto y reducido número de personas, a las que le permitía cenar con él. Cuando Nobunaga le confirió el rango de samurái a Yasuke, la idea de un samurái no japonés era algo inaudito. Más tarde, otros extranjeros obtendrían el título. Como primer samurái nacido en el extranjero, Yasuke peleó importantes batallas junto a Oda Nobunaga. Nobunaga alababa la fuerza y altura de Yasuke, a quien describía como tan poderoso como 10 hombres. También estuvo allí la fatídica noche en que uno de los generales de Nobunaga, Akechi Mitsuhide, se rebeló contra él y le prendió fuego a su palacio y dejó a Nobunaga atrapado en una de las habitaciones. Nobunaga acabó con su propia vida con un ritual suicida que se conoce como seppuku. La leyenda de Yasuke llega a su fin poco después de este episodio, en 1582.
La caída de Nobunaga a manos de un general traicionero resultó en el exilio del primer samurái negro, que posiblemente regresó a una misión jesuita en Kioto. Aunque su destino y los últimos años de su vida siguen siendo un misterio, Yasuke ha vivido en la imaginación de muchos japoneses que crecieron con el galardonado libro infantil Kurosuke, que significa negro en japonés, de Kurusu Yoshio. 500 años más tarde, su inusual historia continúa fascinando e inspirando al público.